tres datos interesantes sobre Fervor de Buenos Aires de Borges. El primer dato interesante es que fue una edición independiente, fue una edición de autor, una edición entre comillas casera, si se quiere. Fue publicado por la imprenta Cerantes de Buenos Aires. Fue una edición independiente, es decir, que no está vinculada a un sello editorial. En rigor eso quiere decir edición independiente o edición de autor. En una anécdota cuenta Borges incluso la manera en la que fue distribuido. Dice que cuando ya tenía el libro publicado, fue a la redacción de la revista literaria Nosotros y puso los ejemplares en el bolsillo de los sobretodos de los empleados. Los sobretodos estaban colgados en la pared de la revista. Dice que su primera reputación como poeta la consiguió de ese modo, ya que algunos de los dueños de los sobretodos, que eran los redactores de las revistas, se animaron a leer el libro e incluso alguno de esos redactores escribió algunas palabras sobre el libro. El libro tuvo una tirada de 300 ediciones y en la tapa y la portada, la carátula de la tapa, es una ilustración de Nora Borges, que era la hermana de Jorge Luis Borges. Esto que cuento está bueno como ejemplo para los escritores que empiezan a publicar, para que no tengan miedo de animarse a la publicación independiente ni a distribuir por uno mismo los primeros libros que tengan, porque hasta Borges empezó así. Así que los que tengan un libro para publicar, no le tengan miedo para empezar, aunque sea a la edición de autor. Eh, el segundo dato interesante es que el libro tuvo varias ediciones y fue modificado varias veces. El libro tuvo varias ediciones y fue modificado varias veces. Dos ediciones fueron el libro de manera individual y otras en el marco de la publicación de su obra poética o de su obra completa. Pero más allá que de las veces que el libro fue reeditado, también el contenido del libro fue modificado varias veces. Durante las distintas ediciones, el contenido fue ampliado, reducido e incluso sustancialmente modificado, agregándole poemas, quitándole otros, interviniendo poemas que ya estaban en el libro. Cada vez que lo editaba de nuevo, Borges lo modificaba para adecuarlo ya sea a su pensamiento ético o estético o al contexto histórico-cultural del momento en que vivía. En la edición que yo tengo, que es mi edición es del año del 2021, pero de las que se publicaron en vida de Borges es la que se incluye, la de 1969. Y en el prólogo Borges dice unas palabras que en sí mismas encierran una contradicción, ya que dice: no he reescrito el libro, he mitigado sus excesos barrocos, he limado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades. Es decir, que el mismo Borges reconoce que el libro fue bastante modificado. Este prólogo es del 18 de agosto de 1969. Y la tercera cosa, el tercer dato interesante es que Buenos Aires es el tema principal, pero no es el único tema. Es decir, Buenos Aires es el tema principal, pero no es el único tema. Buenos Aires es sin duda un tema principal en esta obra, en especial esa representación marginal de Buenos Aires, arrabalera de Buenos Aires, que sobre todo es una representación que lleva Borges en su interior, más que una representación externa, objetiva, y es una representación más del Buenos Aires marginal y arrabalero que el del Buenos Aires metropolitano, cosmopolita, en el que se estaba convirtiendo la ciudad ya en ese momento. Es la Buenos Aires periférica y nostálgica que Borges lleva dentro de sí. Esa es la ciudad del libro. Y a esto lo vemos en poemas como Recoleta, Arrabal o Las calles.
Sin embargo, como él mismo dice en el prólogo que acabo de mencionar, este libro prefigura a sus libros siguientes. Y es verdad esto, ya que en poemas como, por ejemplo, Final del Año, podemos encontrar temas que van a obsesionar a Borges en obras posteriores. Por ejemplo, en el citado poema Final del Año, vamos a ver la referencia a Heráclito, que Borges lo refiere varias veces y que habla muy recurrentemente del tema del tiempo que obsesiona a Borges durante toda su obra, y lo toca muy recurrentemente, incluso rescatando esta figura de Heráclito. Bueno, espero que les interesen estos tres aspectos, por lo menos para empezar a acercarse a la obra.